les bendiga y vamos a comenzar de inmediato. Ahí sí, ya, ahí sí. Amén. Les voy a invitar que tenga la Biblia ahí en Colosenses capítulo 1. Hoy día vamos a terminar el capítulo 1, si el Señor lo permite. Vamos a concluir el capítulo 1. Y voy a leer esta porción desde el verso 24 hasta el verso 29. Amén. Ahí. Sí. Amén. Desde el 24 hasta el 29. Dice así la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, le damos gracias en este momento por la bendición de su palabra. Y yo ruego que usted, Señor, se glorifique sobre cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí. Pongo, Señor, delante de usted a cada familia representada en este lugar. También a los hermanos que verán esta grabación de la misma forma. Sea usted, Señor, con cada uno de ellos. Le doy gracias, Señor, porque usted es bueno y siempre, Señor, tiene algo especial para cada uno de nosotros. A usted yo le doy toda honra, gloria y alabanza. Pongo delante de usted, Señor, las necesidades de cada uno de los hermanos. Señor, aquellos que están pasando aflicciones, los que están pasando situaciones difíciles. Pongo en oración al hermano César, Señor, que está recuperándose de la operación. Pongo al hermano Adrián, Señor, que está pasando por momentos difíciles, la familia, Señor, y yo ruego que usted sea con él, haciendo la obra, Señor, su voluntad, como ellos me lo han dicho también. Yo ruego, Señor, por cada familia que están pasando aflicciones y pido que usted se glorifique sobre cada vida. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy día, como les decía al principio, ya vamos a terminar este primer capítulo donde Pablo comienza a hablar respecto a la labor, ya que él tiene por la iglesia, ya por la iglesia. Y por eso comienza con este verso: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sabe? Bueno, no es la primera vez que Pablo habla del gozo, en medio de las tribulaciones. Dice acá: me alegro cuando sufro, la NTV, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ya? Hablando aquí del gozo de las tribulaciones. Es difícil esta parte, ¿cierto? Es difícil. Hace muy poquito ahí vino una familia a contarme ahí del jefe de hogar, hablaba del hermano Adrián Evia, que está ahí ya desahuciado,
del hospital no le pueden hacer nada más. Y ellos están viviendo esa situación. Claro, mientras conversaban ahí la esposa casi controlándose para no quebrarse, la hija, aunque yo le decía, todos nosotros esperamos ese momento de partir y lo deseamos, pero cuando le toca a alguien cercano de los que amamos, no queremos que todavía se vayan, ¿ya? Y esas son esas contradicciones que nos pasan a nosotros. Pablo cuando habla dice, por ejemplo, a la iglesia de Filipo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. O sea, si me derraman así como agua, cuando hacía el sacerdote el sacrificio, yo me gozo, decía. Pero ¿sabe? Esta frase, cumplo en mi cuerpo o en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su iglesia, ha sido muy distorsionada, especialmente por la Iglesia Católica. Porque ellos la misa le llaman el sacrificio de la misa. O sea, como que continúan los sacrificios de Cristo y la verdad, Pablo no se refiere al sufrimiento redentor ya de Cristo, sino al sufrimiento del proceso de la iglesia, al sufrimiento del proceso del crecimiento de la iglesia, y no a decir que él está sufriendo y añadiendo a los sufrimientos de Cristo, porque diríamos entonces que a Cristo le faltó. Y la verdad es que no le faltó nada, porque lo hizo perfecto y completo. Por eso la iglesia católica habla del sufrimiento, el sufrimiento de la misa, ¿ya? Como que nuevamente están haciendo el sacrificio de Cristo. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido, dice, una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una sola vez el Señor hizo el sacrificio, ¿ya? Entonces Pablo se refiere a sufrir por la iglesia al cumplir lo que se le fue encomendado, lo que tenía que hacer. Entonces, y quizás en más de alguna ocasión a usted le tocará hacer algo, algún servicio en la iglesia, que le va a traer algunas complicaciones, a veces de convivencia, a veces de tiempo, a veces no le va a entender la familia, pero son los sufrimientos dentro del proceso de la madurez que cada uno de nosotros debe enfrentar, especialmente cuando está sirviendo al Señor. Especialmente. En Hebreos 10:12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, ya terminó la tarea, ya no hay más sacrificios redentores, ya, sino que todos los procesos que nos toca vivir, así como Pablo lo señala que lo estaba viviendo, son parte del proceso del crecimiento y de la madurez que debemos enfrentar cada día, ¿ya? Porque lo único que hacen los sufrimientos para nosotros es que debemos enfrentarlos y superarlos. Enfrentarlos y superarlos. Y habitualmente el Señor permite estas cosas para que miremos nuestro corazón, para que miremos nuestra vida, para que veamos cómo estamos realmente cimentados sobre la roca que es Cristo o estamos tambaleando. Limpié los lentes porque los veía a todos ustedes medio sucios, dije yo, los hermanos. Y no, era el problema, no eran ustedes, era yo. ¿Qué es esto? Ah, ya, pero lo voy a hacer después, ¿ya? Ahora veo claramente. Oye, dije los hermanos y entonces... No, y era yo. Eso, claro, eso falta cuando uno no se limpia y está juzgando a los demás. Seguimos, ¿ya? Entonces, no es sacrificio redentor, sino es parte del proceso del crecimiento en la iglesia y para él también, ¿ya? El 25 dice, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros,
para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que anuncie cumplidamente. La Dios habla hoy, dice, Dios ha hecho de mí un servidor de la iglesia por el encargo que Él me dio para bien de ustedes de anunciar en todas partes su mensaje. ¿Sabe? Aquí empieza a hablar de la mayordomía ya encomendada, la mayordomía encomendada por el Señor para administrar lo que no es suyo. Nosotros todos, hermano, somos administradores de las cosas que el Señor nos ha puesto a nuestro cuidado. Y por ejemplo, desde nuestro cuerpo somos administradores y la palabra del Señor dice que no somos nuestros, somos del Señor. Entonces debemos cuidar nuestro cuerpo como buenos administradores. Nuestro tiempo, podemos decir, no, el tiempo le pertenece al Señor y nosotros debemos saber administrarlo. Dormir las horas que nos corresponden. ¿Cuántas horas nos corresponde dormir? Aproximadamente 8 horas, ¿cierto? Aproximadamente 8 horas. Ya con los años, con los años se duerme menos, ¿ya? ¿Ah? Claro, pero los jóvenes duermen más. ¿Sí? Entonces, pero debemos saber administrar, o sea, uno tiene que ir, no me puedo quedar hasta las 3 de la mañana jugando en el computador, ¿ya? Porque después me tengo que levantar a las 7 de la mañana y dormir 3 horas y después voy a andar todo el día somnoliento, soy un mal administrador de mi tiempo, soy un mal administrador. Entonces, somos administradores de lo que no es nuestro, ¿ya? Somos nosotros. En 1 Corintios 4, 1, 2 dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere del administrador que cada uno sea hallado fiel. Entonces, el mayordomo, el que está en la casa, tiene la llave de todas las habitaciones. Dispone de todas las cosas que tiene el dueño de casa, él las dispone. Y el hombre va a cenar y él sabe que le van a dar lo que él tiene y lo van a saber cuidar, sabe cuánto tiempo tiene que durar. Entonces, el administrador debe ser hallado fiel. Y el Señor, que es nuestro dueño, sabe las cosas que Él ha puesto en nuestras manos. Puede ser una gracia, un talento, una virtud, y Él espera que usted lo use en el servicio de Él. Y Él sabe. Entonces, en la fidelidad que Él requiere, es que Él nos halle usando las cosas que Él nos dio. Usando las cosas que Él nos dio, que no son nuestras, que le pertenecen al Señor. Fíjese que cuando el Señor habló de esto, de la mayordomía, en Lucas 12:42, y dijo al Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? El administrador tenía que repartir ya a los demás siervos, a los demás servidores, lo que tenían que comer, lo que tenían que usar. Y él tenía que ser fiel entregándole a todo. Dice, bienaventurado el siervo que cuando el Señor venga lo haya haciendo así, o sea, haciendo las cosas bien, con fidelidad. Pero más adelante dice, ¿y qué pasa si el mayordomo, este servidor, dijera en su corazón, ay, mi Señor tarda en venir? ¿Por qué? Porque el Señor se había ido, le había dejado a cargo todas las cosas y no volvían. Y de repente el mayordomo dice, ¿y qué pasa si en su corazón dice, mi Señor tarda en venir? Y comienza a hacer las cosas mal. Y comienza a golpear a los otros servidores. Dice así, el Señor contó así, y los golpea. ¿Qué pasa ahí? Dice, y cuando viniere el Señor, ¿sabe? Dice, lo pondrá con los infieles. Lo pondrá con los infieles. Le dio responsabilidades, le dio gracia, le dio virtudes, le dio las cosas que debía repartir a los demás, pero no lo hizo. Y ahí es donde viene el problema de ser un mal administrador. Entonces usted
mire las gracias que el Señor le ha dado, los talentos que el Señor le puede haber dado. A lo mejor usted es bueno para dibujar, bueno para escribir, a lo mejor es bueno para cantar. Y el Señor, cuando Él venga, espera que usted esté usando el talento que Él le dio, y ahí va a decir, es fiel mi servidor, ¿ya? A lo mejor el dirigir, el hacer clase, el enseñar, lo que sea, ¿ya? Lo que esté haciendo ahí en el sonido, en la transmisión, en el data, todos los que tienen alguna gracia, el Señor espera que lo ponga ahí al servicio de lo que Él espera que usted haga. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Todos somos administradores fieles? ¿Sí? ¿No? Ya, no contemos las cosas públicas. Va a quedar grabado. Ya. Hermano Jorge, ahí, mire, aquí uno que está administrando su cuerpo atlético. Bueno, aplicar que los sufrimientos que tenía Pablo. Pero esto ya pasó. Sí, ya, pero es parte del todo. Con respecto a, eran todos por el servicio a Dios. O sea, él sufría de desprecios, golpes, lo habían dejado medio muerto creyendo que estaba muerto después de apedrearlo. Claro. Y era todo prueba por su servicio a Dios. O sea, nosotros en nuestro tiempo tenemos como prueba normalmente son que no nos alcanza, andamos a palos con el águila, como decían en los tiempos remotos, claro. O enfermedades, o que nos morimos, o que se nos muere un pariente. Pero tengamos pues paciencia y mucha alegría, porque esos son nuestros sufrimientos, que son mínimos. Algunos también, claro. Tengo como caso personal, las familias de repente nos dejan de hablar por ser cristianos. Bienaventurado el que es así, que tiene ese sufrimiento, justamente. Claro. Y sobre la administración es el punto, o sea, administrar significa estar a cargo de, pero tener responsabilidad de, porque eso se rinde. Claro. Siempre con mi hija hablamos de los que tienen mucho dinero. Hay un ejemplo que a mí siempre me llamó la atención de un tipo que tiene mucho dinero y se baña en vino todos los días. Cada litro de ese vino le salía en pesos chilenos 1 millón de pesos. Entonces cuando él llegue delante del juez le va a preguntar ¿qué hiciste con el dinero que te permití tener? ¿Cómo lo administraste? Y él va a decir, me bañé en vino. O sea, todo lo que tenemos es una cosa a administrar, desde tener hijos y guiarlos en el camino del Señor, claro. Hasta nuestro propio vivir, hablar con la cónyuge, con todo, dando testimonio, pero testimonio vivo también. Amén. Y por eso el administrador debe ser hallado fiel, que haga las cosas como corresponde. Gracias, hermano. Lo necesitaba. Amén. 26. Dice, el misterio, tomándolo de lo que viene antes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. La TLA dice, este mensaje habla del plan que desde hacía muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo elegido. Oiga, la palabra de Dios, dice antes ahí anunciada, y este misterio que había estado oculto, ¿cuál era el misterio ese? ¿Cuál era el misterio que había estado oculto? Desde antes de Abraham, desde Adán, hay algún plan que tenía el Señor y que estaba tapado. Ni los profetas, ni los sacerdotes, ni los estudiosos, ellos hablaban y no tenían idea de lo que estaban hablando. ¿Cuál era el misterio oculto? La salvación para todos los hombres. Entonces cuando los profetas hablaban de las naciones y conocerán, y ellos decían, pero ¿cómo si somos nosotros nomás los elegidos? Pero ellos no entendían este misterio que es la redención para todo el mundo gentil, para todos los no israelitas, ¿ya? Porque ellos decían, no, si esto es para nosotros nomás, po. Y tenemos que anunciarlo, y si alguien lo quiere, tiene que hacerse judío, si no, no. Entonces, por eso esto que Dios lo tenía allí preparado cuando le escribe, recuerde que siempre nos tomamos
con la carta a la iglesia de Éfeso, porque Colosenses lo escribió primero, y como que lo escribió rápido. Recuerde que a los de Colosa no los conocía, ¿ya? Y después, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, empezó a profundizar las mismas cosas que dice la iglesia de Colosa. Entonces, en Efesios 1, 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, el misterio aquí a la iglesia de Éfeso le dice, todo ahora es Cristo. No hay más ni sacrificios, ni rituales, ni ceremonias, ni animales, ni incienso. Todo es Cristo. Y ahí ya la iglesia comenzaba a entender que en realidad, aquí les habla en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, les dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Fíjense, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oiga, esto estaba escondido. Ahí estaba escondido y ellos ni se imaginaban que nosotros, coherederos, oiga, al mismo nivel que el heredero, coheredero con Cristo. Y esta noticia, bueno, a los hebreos, a los judíos, les chocó. Por eso que a Pablo no le iba bien cuando hablaba. Y más encima Pablo, siguiendo una costumbre, partía en la sinagoga. Y cuando llegaba a la sinagoga y ellos estaban hablando de que su libertador iba a venir y nos iba a guardar y los iba a cuidar y ellos iban a gobernar al mundo entero. Y de repente Pablo decía, momentito, ya vino. Vino y ahora está salvando a los sirios, y los otros les da urticaria, ¿ya? Está salvando a estos otros, y también está llegando el evangelio a Damasco, y claro, lo querían matar. Decían, no, pues esto es nuestro nomás. Y ahí, esto que el Señor tenía allí preparado para que nosotros entendiéramos, y los que no teníamos idea, íbamos a conocer también al Señor. Recuerde que este continente que fue colonizado por los españoles, por los portugueses en el otro lado, ya por algunos ingleses por más arriba, llegaron la religión católica aquí, ¿ya? Y así nosotros el Evangelio nos llegó después, porque la Iglesia Católica, más que traer una buena noticia de salvación, lo único que quería era tener a la gente ahí bajo el yugo ahí de la idolatría y de las ganancias que pudieran tener, porque mensaje de salvación no tiene la Iglesia Católica. Ellos no hablan de una salvación, todos son salvos. O sea, el niño se bautizó ahí apenas nació y listo, y quedó listo, y después se confirma y hace la primera comunión y todo eso, y todos se van al cielo. Entonces, el mensaje de salvación es que hay una redención, hay una vida nueva, y la Iglesia Católica no siguió ese mensaje, ¿eh? No es la iglesia primitiva, la Iglesia Católica, esa es una aberración. No es, nunca fue la Iglesia Católica la iglesia primitiva. Nunca Pedro fue el primer papa, ¿ya? Ni María fue la primera monja, tampoco, no, eso no es así. Entonces, la verdad, yo debo decirle, la Iglesia Católica en realidad es, como decía un pastor allá en Valparaíso, es la secta falsa más grande del mundo, decía él, porque nunca entregó un mensaje claro de salvación. Cuando uno va a los funerales que hacen la familia, a veces de algún conocido, familiar o hermano nuestro que lo llevan, y uno se da cuenta, el cura no sabe ni lo que habla. Y uno empieza a pensar y a corregir todo lo que él está diciendo, y dan ganas de decir, momentito, no siga diciendo, ¿ya? Pero no tienen un mensaje de salvación. Y nosotros tenemos el mensaje de Cristo. Amén. Mire, el texto que viene a continuación dice, a quienes, el 27,
Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oiga, esta es la noticia buena. Cristo está en nosotros. Oiga, y la PDT lo dice porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones, que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes y que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Oiga, ¿sabe? Esta es la mejor noticia que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Cristo en vosotros. Hermano Jorge levantó la mano. Mientras tanto voy a poner el texto que iba a hablar. Es por la fe. ¿Sí? Que lo que sabían los profetas o el mismo judío entendía cuando viene la doctrina del Evangelio, es la adopción como hijos, como bien Jesús le dice a los apóstoles, voy claro. a mi Padre, vuestro Padre. O sea, claro. Ellos no podían decir que Dios era su Padre. Siempre decían que era hijo de Abraham y hasta ahí claro. Llegaban. Hasta ahí llegaban. Claro, y entonces esta es la adopción. O sea, cuando Él dice, les da la esperanza de disfrutar de su gloria. O sea, es una... a veces no lo miramos y yo pienso que no lo entendemos, porque es ser llamados hijos de Dios, es ser hechos hijos de Dios. Claro. O sea, ya no es que... Siempre va a ser nuestro Dios, pero nos adopta como hijos. O sea, ese es el rango que nos da, hijos. Y entonces Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. O sea, el coheredero... Principal. Claro, pero el coheredero es tremendo de alto, es el claro. Tremendo título. Yo pienso también que por eso a los judíos les daba urticaria, porque ellos, recuerdo cuando el escriba le salía la palabra Adonai, se iba a bañar y para volver a escribir, claro. O sea, era... súper sagrado. Claro, y nosotros decimos, hola papá, hola padre, ¿cómo estás hoy día? Yo estoy bien, manda fruta, una cosa así. Pero es porque empezamos, yo pienso que nosotros no le damos la importancia a claro. Ese hecho, porque sí. Lo tenemos muy, muy común en nuestros corazones. Claro. Sí, y otra cosa, mire, cuando yo sé que cada uno de ustedes tiene su forma, pero cada vez que oro, siempre para mí yo comienzo diciendo Padre Celestial. Ya alguno dirá es una muletilla, pero siempre empiezo Padre Celestial. Y sabe, al principio a mí me chocaba cuando venían personas del lado Centroamérica y decían, papito, papá, aquí está conmigo papá. Entonces, para mí papá es mi papá como terrenal, pero padre es como el celestial. Esa es una cuestión así como personal mía. Y claro, papurri, no, bueno, ya. Ya ese ya a otro nivel, ya. Pero mire, y nos cuesta a nosotros esta parte, pero... Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, le dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado, así como un árbol que echa raíces en la tierra y se afirma, así nosotros debemos estar. Pero es por la fe, ¿ya? No hay no tenemos el ADN del Señor, pero por la fe somos de la familia de Dios. Y como decía el hermano Jorge, nos cuesta a nosotros dimensionar al nivel que nos subió. Era como y voy a usar una expresión así, pero como el cabro guacho que estaba tirado en la calle y lo recoge, lo baña, lo limpia, lo mete a la casa, lo lleva al registro civil y le dice pónganle mi apellido y él ahora es mi hijo, y, ¿me entiende? Y lo cuida. O sea, a ese nivel. Ahora, ese hijo que estaba antes, entonces cuando Pablo le dice a la iglesia, por la fe ahora habita en ustedes, agárrense de él, ¿ya? Y pónganle fundamento a su vida, pero en Cristo. Les dice en el 3.3 de Éfeso, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Oiga, y en Efeso, cuando estemos en Efeso, vamos a ver cómo lo escribía brevemente. Pero para que entendiéramos que antes
antes, en el capítulo 2 dice, en aquel tiempo nosotros estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros, como el que está tirado en la calle, que no tiene ni familia ni nombre y de repente nos toma la persona más importante, nos limpia, nos lava, nos peina, nos pone ropa y nos dice, ahora eres mi hijo, legalmente. No solo dice, te compré, ahora me perteneces y ahora yo vivo contigo. Oiga, qué mejor. Había un hombre, yo le decía, él decía, los cristianos no se han dado cuenta de lo que ellos tienen. Y este hombre decía, yo creo que lo compartí el martes, decía que él conocía todas las religiones y ninguna religión tiene a su Dios viviendo con ellos. Ninguna. Entonces, mire, sí lo hice, no estaba seguro si lo había hecho. Las religiones más importantes del mundo, en cuanto a cantidad de gente que los siguen, el islamismo, ¿ya? ¿Qué es lo que dicen ellos? Que todo deben someterse a la voluntad de Alá. Esto es lo que ellos pregonan y creen, que Alá es el máximo y todos tienen que sujetarse a lo que Él dice. Yo estoy diciendo esto que en 3 palabras, ellos creen otras cosas más, pero nunca Alá está viviendo con ellos. Nunca. El hinduismo tienen un Dios, algunos, la India tiene, unos son monoteístas y los otros son politeístas. Pero bueno, los que son tienen a un Dios que se llama Brahman, ¿ya? Son monoteístas. Y además tienen 300 millones de dioses. 300 millones de dioses, imagínense. En Chile somos, en cantidad de personas, 22 millones, creo. ¿Ya? Pero ellos tienen 300 millones de dioses. Desde insectos, animales, planetas, estrellas, sol, todo el río, todos son dioses. Son politeístas. Y ellos creen en el karma, ¿ya? En la reencarnación, en las castas sociales, ¿ya? Entonces, pero ninguno de ellos tiene a alguno de esos 300 millones de dioses viviendo en el corazón. Ninguno de ellos. Nosotros, los cristianos, somos los únicos. Los budistas, ellos creen en la reencarnación, en la meditación, en la iluminación. Estos siguen las enseñanzas de Buda, ¿ya? Ellos intentan darle una solución espiritual al sufrimiento humano, pero Buda no vive con ellos, ninguno de ellos, ¿ya? Buda no vive con ellos. Bueno, del judaísmo sabemos bastante, son monoteístas, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, y ellos en eso se quedan. Desde Abraham solamente consideran son un pueblo escogido, el Dios verdadero, un pueblo elegido, pero no vive en sus vidas. Lo que más han logrado que viva en un templo. Lo que más, que se manifieste en un templo, más que viva, porque ellos saben que Dios vive en el cielo, pero se manifiesta en un solo lugar. Pero no vive en el corazón de ellos. Los Sikh son los sijistas. Oiga, estos son la quinta religión del mundo, yo ni siquiera los conocía. Creen en el espíritu de Nanak. Es un solo Dios y siguen las enseñanzas de 10 gurús. ¿Ya? Esta es la quinta religión del mundo. Los Sikh son los sijistas. ¿Ya? Los sijistas. ¿Ya? Así que tampoco ese Dios no vive con ellos. Los otros, hay otro más que es la fe Bahá'í. Creen en Bahá, no en una Bajá, sino en Bahá. Un Dios que ellos confiesan es incognoscible. Y yo dije esta palabra, que es que no puede ser conocido por el hombre.
Imagínense, ni siquiera puede ser conocido. Entonces, y nosotros, oiga, vive con nosotros. O sea, que vengan a echar la niña. Hay otro más que es el confusionismo, ¿ya? Están confundidos totalmente. Esto comienza en China en el siglo VI. Reconocen una divinidad llamada Tian, creen en los valores humanos, en la armonía familiar, la piedad, el respeto. Todo se centra en el ser humano, pero no creen en Dios. ¿Ya? Confucio es el máximo, pero todo está relacionado solo con el hombre. ¿Ya? El hombre es el centro de todo, del universo de todo. ¿Sabe? Todas las religiones estas conocidas, la única en el cual Dios vive con ellos es el cristianismo. Y esta es la revelación que Dios quiso mostrar de, oiga, el Dios soberano, rey del universo, que tiene el universo ahí en sus manos y todo en control, decidió hacerse hombre humano, vivir como nosotros, tener hambre, sed, cansancio, sueño y obedecer hasta el final, no pecar, para pagar el precio que decía la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y él dijo, yo no voy a pecar, pero voy a dar mi vida por ellos. Y lo hizo en la cruz, derramó su sangre, no usó anestesia, sino que pagó como corresponde el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que Él ahora pudiese vivir en nuestro corazón, transformar nuestra vida. Oiga, romper el chip que teníamos que nos hacía desobedecer. Por naturaleza éramos pecadores. Usted nunca le enseñó a su hijo a mentir. ¿A la Sofía le han enseñado a mentir? No. Pero, no quiero decir que la Sofía miente, pero de repente ha dicho alguna mentirita, ¿cierto? Sí, así, ella dice que sí. ¿Ya? ¿Y eso quién se lo enseñó? Porque está en el corazón. Y tengo una nieta que tiene apenas 3 años y si hace algo malo, trata de mirar a quién echarle la culpa de repente. Y nadie le ha enseñado eso. Entonces hoy día yo le decía, yo fui tata. Quedaba mirando así como que quería, que no quería decirlo, yo fui tata. Pero está dentro. Entonces, ¿qué hace Cristo cuando entra en nuestro corazón? Saca esa naturaleza que nos hace pecar. Oiga, la saca. Y ahí quedamos nosotros con la facultad de decidir. No por naturaleza, por decisión. Entonces, si ahora yo miento, lo hago consciente de que estoy mintiendo. Y eso a mí me llega a doler. A veces el corazón digo, oh Señor, no debía haber hecho eso. Y ahí viene el arrepentimiento. Y uno dice, Señor, perdóname. Porque al primero que ofendemos cuando pecamos es a Dios. No es a los padres ni al jefe, no, es a Dios. Y después vienen todos los demás. Entonces, pero el Señor hizo algo que se metió en nuestras vidas, nos transformó, nos hizo caminar como deberíamos caminar. Bueno, de todas las religiones conocidas, el cristianismo es el único en el que el único Dios verdadero vive en ellos. Hermano. Y es verdad lo que decía ese hombre, de que muchos cristianos no saben lo que tienen, porque bueno, por un lado pienso en los cesacionistas que no creen en el mover actual del Espíritu Santo, claro, que piensan que eso fue algo solamente de los primeros años, yo creo, del cristianismo, ni siquiera diría siglos. Pero por otro lado veía en Instagram el otro día a unos sujetos que decían que eran cristianos, no sé si creerle, que más que darme rabia me dieron pena porque cuestionaban mucho a la gente que dice que Dios le habló, que el Espíritu Santo le habló, y decía, chuta, ¿y esto quién le habla? Decía, no, si el Espíritu Santo solamente te puede hablar con la Biblia, no te va a hablar personalmente. Y era como, pero ¿cómo vaya a creer eso? O sea, cuando tú pecas, por ejemplo, o cuando vas a pecar, ¿quién te dice que no lo hagas? Claro. Y cuando predican, porque eran gente que supuestamente era como
de una alta esfera teológica. Cuando predican, ¿quién le enseña el mensaje para predicar? O sea, Claro. Llegar al punto de decir soy cristiano, creo en la Biblia, pero no creo que Dios me hable, es decir, Dios no está conmigo. Claro. Bueno, el Señor cuando habló del Espíritu Santo dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Él no hablaría por su propia cuenta. ¿Y a quién le iba a hablar? A nosotros. Hermano Jorge. Lo otro, que el Espíritu Santo es el mayor testigo que tenemos para saber que estamos en una, no es una religión, sino que estamos en una voluntad de Dios. Esto el Señor en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque si comparamos fríamente la palabra de Dios con el Corán y con todo otro escrito del confucianismo, del budismo, de lo que sea, son solo palabras si es que no hay una prueba. ¿Y cuál es nuestra prueba? Nuestra prueba es que Jesús dijo, voy al Padre y os envío al Espíritu Santo, os los envío al Consolador, el Espíritu de verdad que os va a guiar. Y entonces, ¿a qué nos guía Él? Pues Él nos está mostrando. Yo he visto ya, partamos por lo más simple que podemos ver del mover del Espíritu Santo, la gente que habla en lengua. Todos dirán, no, que no es así. Bueno, hasta Gigi Ávila hablaba en lengua y habían las tremendas sanidades. ¿Quién puede decir entonces, no era el Espíritu Santo? ¿Era que al otro se le ocurrió hablar así y a la gente le crecían las piernas porque sí? No, fue el Espíritu Santo. Tenemos el mover del Espíritu Santo hasta este tiempo. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de que lo que está escrito de Jesús y lo que dijo Jesús de sí mismo, es el testimonio de 2 o 3, es real. Sí. Él está a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque por eso Él está acá. El Consolador está aquí porque fue enviado una vez Jesús llegó allá. No antes ni después. Y eso nos demuestra que lo que hizo Cristo fue perfecto, ¿ya? Porque si no, no habría venido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da autoridad y poder para testificar que es verdad. Es como un testigo que ve un accidente, pero nosotros decimos, pero yo no lo vi. Pero el Espíritu Santo nos da la autoridad para decir, sí, esto es así. ¿Amén? Exactamente, Hechos 1:8. Seguimos, 28, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sabe que 3 veces en este versículo aparece la frase a todo hombre? 3 veces aparece esta palabra, amonestar, enseñar y presentar. Estas son las 3 cosas que dice. En la PDT dice, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándole y enseñándole con toda sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Oiga, el crecimiento. Amonestar quiere decir fijar convicciones en la mente. Amonestar, fijar en la mente del que está siendo amonestado una convicción, una verdad. Entonces, amonestar no es retar, es poner una convicción. Entonces, cuando dice, no, pero es que yo, no sé, quiero hacer esto, y ahí uno le dice, mira, la palabra de Dios dice esto. Y ahí dice, oh, verdad, verdad, eso dice la palabra. Y ahí esa amonestación lo hace cambiar el rumbo, lo hace volver a lo que debe estar. Enseñar con toda sabiduría. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque en ese tiempo los gnósticos estaban hablando sobre una sabiduría, una iluminación especial. Pero Pablo dice, no, nosotros digamos con toda sabiduría y presentar perfecto es el proceso, ya que hemos visto del crecimiento. Nosotros debemos ir creciendo, hermano, ya creciendo. No estamos perfectos todavía. A algunos les falta más, a otros les falta menos en cuanto a la perfección, pero ahí estamos. Pablo decía en la carta a los Filipenses, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. Oiga, Pablo decía, no soy perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también yo asido, tomado por Cristo Jesús. O sea, él dice, yo no soy perfecto, pero estoy continuando para agarrar lo que el Señor me prometió, como Él así me agarró a mí también. ¿Me entiende?
Y por eso lo dice así. Estamos en el proceso, hermanos, del crecimiento. En Primera de Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y aquí habla de vuestro ser, que sea espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser, entero, santificado completamente y guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese proceso estamos todos nosotros, en el proceso en el cual el Señor nos está guardando, santificando para cuando Él venga. Por eso está tratando con nosotros, ¿ya? Por eso. Él ve que nos falta algo y nos manda a donde tenemos que ser tratados. ¿Me entiendes? Si tengo el pelo muy largo, me manda a la peluquería, al tiro. Allá me van a cortar el pelo. Entonces, si ve que, no sé, pues, la ropa me está quedando mal, me manda al sastre. Pero Él lo hace porque ve en nuestra alma las necesidades que tenemos y por eso nos pone al lado a la persona que va a hacer resaltar lo que está mal en nosotros. Y en el otro también. Entonces, a la que está al lado suyo es un instrumento de Dios. Ahí, mira, instrumento que te puso el Señor. Es un instrumento de Dios. El que está al lado suyo, el que está viviendo con usted, es un instrumento que puso Dios para tratar el carácter, para tratar la forma de ser, para tratar las decisiones que debe tomar, para tratar... Todo el Señor lo tiene planificado para que sea así. Ahora, si alguien dice, yo estoy solo, estoy... No. La veía muy orgullosa. Así. No, yo no. No, ahí el Señor la manda a la iglesia. No, y ahí el Espíritu Santo. Bueno, esta es la tarea del Espíritu Santo, estar tratando con nosotros, como sea. Por eso algunos religiosos se fueron a los monasterios a vivir solos, sin hablar con nadie. Y así pensaban que iban a ser más santos. Y se olvidaron que en realidad el trato de Dios es la comunión con los hermanos. Entonces hay monasterios donde se encierran en habitaciones, solos, y están todo el día, según ellos, orando, aunque ellos lo hacen rezando en realidad, pero están todo el día en eso. Se tiran ayunos de una semana sin salir de la habitación y piensan que esa es la forma de ser irreprensible y perfecto. Pero ¿dónde está el problema del hombre? En el corazón, no en el entorno. Entonces ellos piensan que así son más santos y se mueren sin hablar con nadie. Sin hablar con nadie, nunca. Entonces, para que considere y dele gracias al Señor por la persona que está a su lado. ¿Ya? Dele gracias, diga gracias, Señor. Eso, gracias. Ya, hermano Jorge, dé gracias al Señor por lo que están ahí. Veo que están mirando para arriba y no quiere hacerlo, ¿ya? La Sofía igual, dé gracias al Señor por los padres que le dio. ¿Ya? Ya, no voy a seguir ahí, no voy a decir lo que hizo. Vamos al 29. Aquí terminamos. Dice, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La cual actúa poderosamente en mí. En la NTV dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Ya, Pablo indica que todo lo que hace y lo ha logrado ha sido solamente por la fuerza que le da Dios. Y creo que cada uno de nosotros debe saber lo mismo, lo mismo. Es porque Dios lo hace y nada más que eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, usamos ese texto, lo usamos así como un eslogan, todo lo puedo en Cristo. Pero ¿sabe por qué Pablo decía esto? Porque había pasado por hambre, por necesidad, por humildad, también por abundancia. También había sido saciado, pero como decían delante el hermano Jorge, lo habían apedreado, lo habían sacado casi muerto. Todo lo vivo en Cristo. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice después de haber superado una cantidad de cosas que en realidad para cualquiera de nosotros sería casi imposible de soportar. Y me equivoqué. ¿Ve que no soy perfecto?
Es una prueba más que el Señor lo hace para que ustedes se den cuenta. Aunque ya se habían dado cuenta. Aquí. Oh, ahí sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos y aún lo que entendemos. ¿Por qué? Porque Él tiene todo poder. Todo poder. Y a veces si se demora en algunas cosas, no es porque Él no tenga la capacidad de hacerlo, sino no es el tiempo aún de ver lo que Él tiene planeado. Todavía no nos quiere sacar de lo que estamos. ¿Por qué? Porque aún no es el tiempo nomás. Y por eso debemos dar gracias al Señor, porque en Cristo podemos superar todas las cosas que estamos viviendo. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor dando gracias. Le invito a ponerse en pie. Amén. Le invito a ponerse en pie y dar gracias al Señor por lo que Él está haciendo ahí en cada uno de nosotros. Amén. Padre, le damos gracias, Señor, por el poder reunirnos, compartir su palabra y ayudarnos, Señor, a hacer su voluntad. Yo en este momento le doy gracias por la buena noticia de saber que tenemos redención en Cristo, que usted vive en el centro de nuestros corazones y que todas las cosas están bajo su control y gobierno. Yo ruego por cada uno de mis hermanos, pido que usted les acompañe en el retorno a los hogares, los que viajan, Señor, los que caminan, los que viajan en vehículo o en movilización colectiva, usted conoce. Pero, Señor, usted guárdeles y que donde lleguen sean de bendición, de poder compartir esta buena noticia que usted nos ha dado. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.